Vamos a empezar la clase. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hablar de un tema un poco distinto, pero que sigue la lógica de lo que es la teoría de la tectónica de placas para el entendimiento de cómo funciona nuestro planeta. Y es sobre los procesos de deformación de la corteza, que como dice el nombre son los cambios de forma que los cambios de forma que sufren las rocas y que eventualmente estos procesos dan origen a la formación de cordilleras y terremotos, entre otras cosas. Y lo que vemos en la foto del fondo es la imagen de una falla inversa donde dos capas de roca sedimentaria del Cretácico inferior, si no me equivoco, que esto es una foto tomada en el fiordo Última Esperanza, en Magallanes, en un barco que va a ver glaciares, pero además se ven cosas bien interesantes como la presencia de estas pequeñas fallas. Y lo que uno ve es que hay una discontinuidad estratigráfica entre este estrato que está acá y este estrato que está acá. Entonces lo que hacen las fallas son fracturas de la corteza y estas fracturas permiten transportar bloques de roca, en este caso por algunos metros, y cuando las fallas son grandes, como en las zonas de subducción, permiten la generación de terremotos grandes, como los que ocurren frecuentemente en nuestro país. Si alguno tiene la opción de ir a la región de Magallanes y tomar un barco para ir a ver glaciares, se lo recomiendo, no solo por los glaciares, sino porque además se ven cosas geológicas muy interesantes como esta. Bueno, entonces, ¿por qué nos importa la deformación de la corteza? Nos importa por varias razones. Una, porque la presencia de fracturas puede dar origen a terremotos, como es este terremoto, lo que se llama un escarpe de falla, donde el movimiento de esta fractura da origen a esta discontinuidad donde un bloque fue levantado respecto a otro bloque. Y esto se vio de forma espectacular en lo que se llama el terremoto de Kaikoura, que ocurrió en Nueva Zelanda hace aproximadamente 4 años y medio, cuando estas fallas, cuando múltiples terremotos, deslizamientos en estos planos de falla a lo largo de escala geológica nos dan origen a muy grandes escarpes de falla, como este que se ve en una foto que tomé en un terreno en Grecia, en un sector que se llama el Rift de Corinto, donde acá hay un geólogo que posa como escala, y vemos que hay un gran gigantesco plano que crece por el movimiento episódico a lo largo de miles de años de esta falla. Cuando estas fallas crecen a lo largo de escalas más largas, empiezan a generar relieves, como lo que se ve acá, donde puede no ser muy evidente, pero esta superficie plana también es una falla, es una fractura, y cuyo movimiento lo marca la flecha. Esto es a escala de miles de años, pero a escala geológica. Acá vemos una sección geológica a la altura de Santiago, de la cordillera de los Andes, y vemos que la falla de San Ramón, que acá está marcado con SRF, produce el plegamiento, el acortamiento de capas de roca volcánica, de lo que se llama la formación abanico, que originalmente estaban horizontales y ahora están plegadas, y eso da origen al frente cordillerano de donde está el Cerro San Ramón, que es el cerro más alto que tenemos acá frente a Santiago y que tiene una altura de 3.200 metros. Entonces, hay motivos desde que van desde los riesgos geológicos hasta preguntas fundamentales geológicas como la formación de las cordilleras, y todos ellos están vinculados a los procesos de deformación de la corteza terrestre. Entonces, en el contexto de la teoría de la tectónica de placas, ¿dónde ocurre la mayor parte de la deformación? Como habíamos visto, ocurren en los márgenes de placas, ya sea si tenemos márgenes divergentes como en las dorsales oceánicas, las cuales pueden estar separadas por estas zonas de fractura, que son fallas de fractura, lo que se llama una falla de rumbo, en las zonas de subducción, donde tenemos además, donde la placa subductante baja, y en el caso de los Andes, produce la formación de la cordillera de los Andes. No hay cordilleras en todas las zonas de subducción, los Andes son bien únicos en ese caso. Y también tenemos generación de fracturas en la parte superior de la placa subductante, perdón, en la placa continental. Mientras que en las dorsales oceánicas tenemos todo el proceso de apertura, genera estas fallas, estas fracturas en las cuales los bloques bajan sucesivamente para acomodar la extensión que se produce en esta zona. Y esto es una falla, esto es una falla, y estas son fallas, y son muy frecuentemente
en nuestro planeta. Entonces, antes de empezar con los tópicos de esta clase, el estudio de los procesos de deformación de la Tierra involucran un conjunto de conceptos bastante distintos a los que se utilizan cuando uno trabaja con rocas y minerales, entre ellos como fallas, pliegues, anticlinales, esfuerzo, deformación, fuerza, frágil, dúctil, y son muy similares, ya que los procesos que deforman la corteza requieren fuerzas, requieren esfuerzos, y eso invariantemente nos lleva al uso de la mecánica, de la misma mecánica que ustedes estudiaron en los cursos de plan común. Lo que se utiliza son conceptos de mecánica de sólidos y de mecánica de fluidos, la misma mecánica que utilizan los ingenieros mecánicos, por ejemplo, para simular cómo se mueve el ala de un avión, pero a nosotros no nos interesa en lo más mínimo cómo funciona un avión, nos interesa cómo podemos acortar, deformar la corteza y construir una cordillera. Acá no se utilizan casi no se utilizan conceptos de química, a diferencia de lo que pasa con el estudio de rocas metamórficas o rocas ígneas, donde los minerales tienen una estructura química, sino que esta es una base un poco más física para el estudio de los procesos de formación. Entonces, los conceptos principales que utilizamos son esfuerzo, que en inglés se conoce como stress. La mayor parte de la literatura en este tema está en inglés, así que se van a topar más frecuentemente con el concepto de estrés, y nos indica qué tan concentrada está una fuerza, mientras que la deformación hace referencia al cambio de tamaño, forma, orientación o posición de una masa rocosa. Una cordillera, que por ejemplo originalmente estaba formada por rocas que estaban horizontales, cuando las rocas están plegadas, cambian su forma, es un ejemplo de deformación. Ahora, la pregunta que algunos pueden tener en este momento, ¿por qué hablamos de esfuerzo en vez de fuerza? Entonces, esta figura lo muestra bastante simple. Si aplicamos una fuerza sobre una pequeña área, en este caso al pisar una lata de bebida, vamos a poder deformar y acortar el tamaño de la lata. Pero si aplicamos la misma fuerza sobre un área mucho más grande, que en este caso son varias decenas de latas, no se va a poder deformar. Y no se va a poder deformar porque al estar distribuyendo la fuerza, el efecto, esto resulta en un en un esfuerzo que es cada vez menor. Esfuerzo es fuerza por unidad de área. Entonces, en este caso, las latas van a poder soportar el peso de la persona que las está pisando. Entonces, cuando concentramos fuerzas sobre áreas, podemos obtener resultados muy distintos. Y en el caso de una cordillera, las fuerzas que aplicamos, que están dadas por los movimientos de las placas tectónicas y en fin último por la convección en el manto, son distribuidos a lo largo de miles de áreas de miles de kilómetros. Piensen, por ejemplo, en la dimensión de la cordillera de los Andes. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Originalmente, hasta ahora hemos visto que las capas de roca en la superficie de la Tierra se depositan, ya sea por coladas de lava, si tenemos rocas volcánicas, o por material sedimentario que se acumula en cuencas sedimentarias. Todavía no hemos hablado de procesos sedimentarios, vamos a hablar un poco más adelante. Pero la tectónica de placas hace que estas capas que estaban depositadas originalmente planas una sobre otra, y esto es un ejemplo del tamaño de un cubo de roca que puede estar tomado en cualquiera de estas capas, si las extendemos, vamos a alargarlas y vamos a producir un cambio en la morfología, en la forma de la superficie de la Tierra, generando una serie de fracturas que son lo que se llama una falla, donde dos bloques se mueven uno respecto a otro. Si por el contrario las acortamos, invertimos la dirección de los esfuerzos que aplicamos, las capas se van a acortar y se van a producir cadenas y se va a producir un alzamiento de la superficie, y eso da origen bueno, además se producen fallas, y estos procesos a la larga pueden dar origen a la formación de cadenas de montañas como los Alpes, los Himalayas, el Tíbet o las rocallosas en el oeste de Norteamérica. Por otra parte, si tenemos movimientos de cizalle en los cuales no cambia el volumen, sino que solo cambia la forma,
podemos también producir, y esto está dado cuando los esfuerzos son solamente horizontales. Acá no está implícito en la imagen, en estas dos imágenes, pero cuando uno comprime o hace tensión también hay esfuerzos verticales, y cuando son completamente horizontales vamos a producir una distorsión horizontal, y por ejemplo podemos desplazar esto que está acá, que es un valle, que es un valle que es producto de un río, y por lo tanto también nos va a producir una señal en el paisaje. Los factores que permiten deformar la corteza son muchos: la temperatura en la cual están las rocas, la presión de las rocas, la magnitud del esfuerzo, el tipo de roca. Pueden pensar que si tenemos un granito, una roca intrusiva que es de puro cuarzo, el cuarzo es un mineral muy duro y por lo tanto va a ser más difícil de deformar y de romper que una caliza, que está llena de calcita y que es un mineral que se fractura muy fácilmente. Si ingresamos fluidos, por ejemplo, que es básicamente vapor de agua, vapor de agua, también cambian las propiedades de deformación de las rocas, y el tiempo, por supuesto, es un factor. No es lo mismo si estamos deformando un cuerpo a lo largo de miles de años que respecto a millones de años. Entonces, los procesos de deformación de la Tierra son complejos y ocurren a lo largo de múltiples escalas espaciales y temporales. Entonces, en geología hablamos principalmente de dos tipos de deformación, que son la deformación dúctil, la deformación frágil, y podemos pensar que un plato al cual le aplicamos un esfuerzo eventualmente se va a romper, y estas fracturas, el análogo a las fracturas que uno ve cuando rompe el plato, son las fallas, que las vamos a describir en un par de diapositivas más. La deformación frágil también produce el movimiento, que bloques de roca se muevan y se trasladen, mientras que la deformación dúctil, deformación es lo que se conoce como strain en inglés, produce el cambio en este caso tenemos un libro de geología que aplasta dough es masa en inglés, una masa, por ejemplo, una masa de pan, y que al aplastarla producimos un esfuerzo que se aplica sobre toda una buena parte de la superficie de la masa, pero el medio, como está en un estado más bien plástico, no se rompe, sino que cambia su forma, entonces se distorsiona, se puede alargar y compactar, y eso en las rocas se traduce en la formación de estas capas, que si recuerdan la clase pasada, uno puede ver en las rocas metamórficas. Entonces, las rocas metamórficas que vimos son un ejemplo de deformación dúctil, mientras que la generación de fracturas en las rocas de la corteza superior son un ejemplo de generación frágil. Y es donde más se nota lo que es la formación un ejemplo de deformación frágil es en los Himalayas, donde cerca de la cima del monte Everest, acá la foto no se ve muy bien, hay capas de rocas amarillas que son sedimentos del Paleozoico y que en este momento están a más de 8 kilómetros de elevación. Entonces pueden imaginar la magnitud de los esfuerzos tectónicos que uno necesita para levantar rocas que se formaron en el fondo oceánico hace más de 250 millones de años y elevarlas a más de 8 kilómetros de elevación. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en la próxima clase, cuando apliquemos toda la teoría, todos los conceptos de deformación, para entender cómo se forman las cordilleras. Entonces, la deformación de las rocas produce fracturamiento, produce cambios de forma, produce acortamiento de las rocas, y podemos pensar que originalmente teníamos un bloque en el cual es una capa de roca. Podemos pensar una caliza, una colada de lava andesítica, una arenisca o lo que a uno se le ocurra. Y la deformación de las rocas, en este caso, si ocurre en ambiente frágil, va a producir una falla, que es esta fractura que está acá. ¿Y eso cómo lo identifica uno en terreno? Utilizando los principios de superposición. Las rocas se depositan horizontalmente, y si tenemos rocas de distinto tipo, de distinta edad, que están yuxtapuestas una al lado de la otra, tenemos una fractura, como se ve en esta imagen, donde un esquisto verde está en contacto con una cuarcita. Ambas son rocas metamórficas, pero se forman en condiciones bien distintas de presión y temperatura. Y en este caso, como esta roca es más vieja, más joven, el movimiento hacia esta roca, este bloque de la falla, baja para poner en contacto la cuarcita con el esquisto verde.
También sucede que uno puede rotar las rocas, y eso es cuando y eso resulta que las rocas sencillamente cambian su inclinación, su ángulo de manteo, que es el ángulo respecto a la horizontal. Y esto uno lo puede ver muy fácilmente cuando uno va al sector de los Valdés en el Cajón del Maipo, donde uno ve capas de roca que están verticales. Pero las rocas también se pueden distorsionar cuando cambian su forma, y esto es lo que se denomina un pliegue, cuando una roca estaba originalmente horizontal, y luego, por aplicarle esfuerzos, cambia su forma. En estos casos no cambia mayormente su forma, pero aquí cambia muchísimo la forma respecto a la condición original, porque todas estas capas de roca estaban originalmente horizontales. ¿Cómo se ve esto? En la realidad, nuevamente, voy a volver a una foto del fiordo Última Esperanza, en Magallanes, cerca de Puerto Natales. Tenemos acá capas, la foto está un poco oscura, pero quizás puedan ver que acá hay capas más o menos horizontales, y acá atrás el manteo de las rocas, el ángulo de inclinación respecto a la horizontal es mucho más alto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de capas de roca rotadas, porque aquí está el manteo más alto y aquí es más horizontal. Y en el mismo fiordo Última Esperanza, otra foto que tomé, donde vemos ejemplos de pequeños pliegues. Esto se ve un poco más claro, porque la luz era mejor para sacar fotos. Y vemos que las capas, que uno si las ve desde lejos, pueden parecer horizontales, pero tienen toda una serie de pequeños plegamientos, y eso es porque estas rocas, al ser sedimentarias, si no me equivoco, son areniscas areniscas principalmente, o lutitas, no lo recuerdo exactamente, pero son rocas que en general son muy fáciles de deformar respecto a un granito. Entonces, el movimiento de las placas tectónicas a lo largo de millones de años resulta en estos pequeños plegamientos que uno ve acá en esta foto. La escala horizontal no la recuerdo porque esto está tomado desde un barco a, no sé, 300 metros de la costa, por decir algo. Entonces, esto es alto, estos deben ser más de 30 metros de elevación. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas, los esfuerzos que nos dan origen a la deformación de las rocas? Entonces, son los estreses diferenciales, normales y de cizalla. Cuando tenemos estreses normales, estos se aplican directamente sobre los bordes son perpendiculares a los bordes de un cuerpo de una masa de roca. Si los esfuerzos que se aplican sobre todas las caras son de la misma magnitud, entonces estamos hablando de una presión. Pero en la realidad estos esfuerzos no son de la misma magnitud. Por ejemplo, podemos pensar que si tengo una placa subductante, como en el caso de los Andes, el esfuerzo en la dirección horizontal va a ser mucho más grande que los esfuerzos en las direcciones verticales o en la dirección perpendicular a la este-oeste, en la dirección norte-sur. Y eso se conoce, y eso es lo que se conoce como un estrés diferencial, y estos cambian de forma, el volumen, cambian la forma y el volumen de los cuerpos, de las masas de roca. Pero también tenemos estreses de cizalle, en los cuales las direcciones, los esfuerzos son aplicados en superficies paralelas, por ejemplo, en la base y el techo de este cubo que representa una roca, y en direcciones opuestas. Y estos no cambian el volumen, pero sí cambian la forma de los cuerpos. Y estos cambios de forma son lo que se denomina la deformación, que les mencioné anteriormente, que en inglés se conoce como strain. Si revisan, por ejemplo, artículos científicos de geología, se va a hablar de strain todo el rato. Y este strain lo podemos medir de tres formas distintas. Una, que es el cambio de la longitud de un cuerpo, el cambio de volumen y el cambio de ángulo. Acá arriba lo que mostramos es por ejemplo, una masa de roca horizontal puede ser un estrato que tiene un espesor, digamos, de 10 metros, pero mide 5 kilómetros de largo, por inventar números al azar, y lo podemos alargar. Entonces, el strain horizontal va a estar definido como el cambio en la distancia, LF menos el largo original, partido por el largo original. Entonces, nos da una cuantificación de cuánto estamos extendiendo nuestros volúmenes de roca.
el cambio de volumen es este que está acá, y no es más que la diferencia en volumen de nuestro cubo de roca. El volumen original es el que está en rojo, que es el BI, y luego de que uno aplica una serie de esfuerzos, llega a un volumen final que está representado como el cubo transparente y que es BF. Y uno puede definir la dilatación, que es el cambio de volumen, como la diferencia de volumen final menos el inicial, partido por el volumen inicial. Noten que las definiciones de strain y de dilatación no tienen unidades, son adimensionales, son razones. Pero, y si aplicamos en el caso de una masa de roca un esfuerzo que está aplicado en esa dirección y en esta dirección, producimos un cambio en la forma, no producimos ningún cambio de volumen, y eso se cuantifica con la medición de la deformación angular, que es este ángulo que está acá, el cual por trigonometría no es más que la elongación partido por la vertical. Entonces, esto también es una razón adimensional. Si x partido en y es muy pequeño, la tangente del ángulo se puede aproximar por el ángulo, si recuerdan las aproximaciones básicas de las funciones trigonométricas. Entonces, hay varias formas en las cuales los volúmenes de roca son deformados por la construcción de una cordillera, por un terremoto al interior de un volcán. También se produce deformación cuando uno inyecta, por ejemplo, una capa de basalto en un reservorio de magma. Pueden pensar que el material se va a comprimir. Esos son ejemplos más bien de dilatación, más que de extensión o deformación angular, pero es deformación al mismo tiempo. La deformación, al igual que el estrés el estrés, son en la definición matemática más formal, que la pueden aprender en un curso de mecánica de sólidos si es que les interesa el tema, son tensores, son matrices, porque dependen de las direcciones en las cuales son aplicadas. Entonces, en estos casos más simples, uno las define como un escalar, porque es solo un número aplicado en una sola dirección, pero en la realidad se aplican en todo tipo de direcciones en el espacio. Entonces, ¿cómo se deforman los cuerpos de roca? Los cuerpos de roca en general se pueden deformar de tres formas, que son una deformación que se llama elástica, en la cual yo aplico un esfuerzo, y, por ejemplo, acá, si yo cambio la forma, el strain, la forma de mi cuerpo original, el esfuerzo que necesito aplicar para cambiar esa forma es proporcional a la deformación. Lo que quiere decir, si elongo mi estrato de roca, que medía 10 kilómetros, 5 kilómetros de largo, lo estiro con un esfuerzo, eso esfuerzo tiene que ser proporcional, que es este alfa, a la magnitud del strain, de la deformación. Y estas constantes dependen, son diversos tipos de constantes, que son el módulo de compresibilidad, el módulo de Young o el módulo de rigidez, y dependen un poco de la magnitud de los esfuerzos que uno aplica sobre los cuerpos de roca. Cuando usted se imaginará que uno no puede elongar en forma o comprimir en forma eterna una roca, sino que eventualmente se va a fracturar, y eso es lo que se denomina como fallamiento frágil. Cuando estiro o comprimo en forma excesiva una roca, eventualmente se va a romper, y el proceso de ruptura de esa roca es lo que en la escala lo que produce un terremoto. Entonces hay una relación muy directa entre los procesos de fracturamiento y deformación de rocas, de formación de cordilleras y de generación de terremotos, que son los que vamos a ver en las dos próximas clases. Y cuando las rocas no se rompen, se pueden deformar en forma plástica, y en esos casos cambian mucho su forma, y eso son cosas que ocurren a escala más largas, donde las rocas se mueven como si se comportan como si fueran un fluido, en vez de si fueran un sólido. Entonces, en el caso elástico ideal, la deformación es proporcional al esfuerzo, es instantánea, eso quiere decir que si yo aplico un esfuerzo, el cuerpo de roca se va a deformar, y la deformación es reversible, lo que quiere decir que si yo dejo de aplicar el esfuerzo, por ejemplo, si vamos de acá hasta acá, la roca vuelve a su posición, a su forma original. Como tenemos cordilleras, donde tenemos rocas deformadas, sabemos que la deformación geológica en muchos casos es no reversible, porque si no, las cordilleras no podrían existir.
Entonces, ¿cómo se ve esto? En una forma un poco más visual, tenemos nuestros gráficos de esfuerzo y de formación, donde cuando deformamos nuestro cuerpo tenemos que aplicar un estrés para realizar eso, hasta llegar a un límite en el cual, cuando la deformación es frágil, el cuerpo se rompe y ya no se puede seguir deformando y generamos esta fractura, y esto es lo que hacen los geólogos que se dedican a la geotecnia, donde rompen rocas en un laboratorio, en un laboratorio donde simulan una condición específica de esfuerzos, y estas fracturas son el resultado de que el cuerpo ya no se puede seguir deformando, sino que se rompe. Pero cuando la deformación es plástica, no va, y esto ocurre en general a altas temperaturas, en vez de llegar a este punto que se llama yield strength o límite de ruptura en inglés, las rocas van a empezar a cambiar su forma y van a empezar a fluir. Y el resultado son todos estos mini pliegues que son los que se observan frecuentemente en las rocas metamórficas. Estos eran originalmente estratos que estaban horizontales, pero la presencia de estos esfuerzos a escala nuevamente geológica y probablemente a condiciones de alta presión y temperatura hacen que las rocas, más que romperse, se mueven, empiecen a fluir y se comporten como un fluido y por lo tanto se formen estos mini pliegues. Esta es la única diapositiva que les voy a mostrar en esta clase con ecuaciones y es solo para mencionar de que la deformación de las rocas uno la puede estudiar en forma mecánica y lo que utiliza es la teoría de mecánica de sólidos y también de mecánica de fluidos, la misma que se utiliza en ingeniería. Y las ecuaciones que vemos acá son un montón de derivadas donde Ux, Ui y Uz son los desplazamientos en las direcciones X y Z cartesianas. Estas son constantes elásticas que dependen del material que uno deforma y por lo tanto de las rocas. Y F son fuerzas externas como la fuerza de gravedad. Esto uno lo puede escribir en forma más compacta de esta forma y se pueden imaginar que resolver esto es extremadamente complejo y efectivamente lo es. Estas ecuaciones son lo que se llaman las ecuaciones de Cauchy-Navier, que describen el movimiento de un medio elástico lineal, por ejemplo, una roca a la cual yo le aplico un pequeño esfuerzo en alguna de sus caras. La deformación es reversible, lo que quiere decir que si yo dejo de aplicar esos esfuerzos, la roca se deja de deformar y asume que las deformaciones son pequeñas. Y eso quiere decir que son infinitesimales. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Que el cambio en la forma de la roca es no más del 2% de las dimensiones del cuerpo. Y eso es un ejemplo de eso, es si tengo un bloque que mide varios kilómetros, la deformación solo resulta de desplazamientos de algunos centímetros. Y eso, por ejemplo, es lo que pasa en un volcán. Cuando uno inyecta magma en una cámara, por ejemplo, a 5 kilómetros de profundidad, eso levanta la superficie y eso, deformaciones pequeñas respecto a las dimensiones del volcán, algunos centímetros respecto a varios kilómetros. Entonces son para deformaciones pequeñas. Si uno quiere trabajar con deformaciones más grandes, ahí se utiliza la teoría de elasticidad no lineal y las ecuaciones, que en este caso son ecuaciones lineales. Lineales no quiere decir que sean simples de resolver, de hecho solo se pueden resolver en forma, y son páginas y páginas y páginas de cálculo, que no viene el caso a hacer en esta clase, pero se pueden imaginar que si las hacemos no lineales, para por ejemplo considerar que el cambio en la forma de los cuerpos es mucho más, es de la misma dimensión que el tamaño del cuerpo, por ejemplo, al formar una cordillera, y en ese caso estas ecuaciones solo se pueden resolver en forma numérica, y se utilizan los mismos tipos de programas que utilizan los ingenieros para simular el movimiento de las alas de un avión, pero en este caso para simular cómo se mueve, cómo se construye, por ejemplo, los Himalayas. Se los dejo solo como referencia, si es que les interesa cuantificar estas cosas un poco más. A mí este es un tema que me gusta bastante, así que trabajo un poco en él. Pero ahora vamos a volver a lo que es algo más geológico, que es el proceso de deformación de la corteza a una escala más de las rocas. Entonces, si tenemos nuestras rocas, acá tenemos un bloque donde tenemos nuestras capas de roca, y vemos que tenemos los estratos que por alguna razón están basculados, cambian su orientación. Vemos que
una falla, una fractura, lo que va a producir es el desplazamiento relativo de las capas de roca uno respecto a la otra. Entonces, esta capa se desplaza respecto a esta capa está desplazada respecto a esta capa está desplazada respecto a esta capa. Y con eso podemos estimar la magnitud del deslizamiento que tiene nuestro bloque, nuestra falla, antes y después de que ésta se forme. Cuando estas son fallas que en inglés se conocen como deep sleep, donde el movimiento de la falla es en la misma dirección, que es paralelo al plano de falla, es en la misma dirección, que a la dirección en la cual mantea, en la cual tiene su orientación el plano de falla. Este ángulo que está acá es el manteo de la falla, y pueden imaginar que esto puede bajar o puede subir. Entonces, cuando se levanta este bloque, que es el que se asume móvil, es el bloque colgante, se tiene una falla inversa, que si el ángulo del manteo es del orden de 30 grados, se llama falla reversa en inglés, y cuando el ángulo del manteo es más bajo, del orden de 15 grados, es lo que se llama un thrust, una falla inversa de bajo ángulo. Y un ejemplo de una falla inversa de bajo ángulo es la zona de subducción de los Andes, que es lo que se denomina un megathrust, una mega falla de bajo ángulo que genera terremotos. Pero estas fallas, el bloque colgante también puede bajar, y cuando el bloque colgante, que es este que está acá, baja, se denomina una falla normal. Y estas suelen ser de ángulos bastante más altos que las fallas inversas. En esta, el ángulo es del orden de 30 grados, el ángulo de esta es del orden de 60 grados, y eso se puede explicar por la teoría de Mohr-Coulomb, que es lo que se ve en los cursos de geología estructural más adelante en la carrera. La teoría de Mohr-Coulomb explica la orientación de las fallas, dadas las condiciones de esfuerzos que uno observa en la superficie de la Tierra. Entonces, pueden pensar que cuando uno tiene una falla, uno puede, en una falla normal, cuando el bloque colgante baja respecto al bloque yaciente, uno está estirando la corteza y está generando una elongación, mientras que en una falla inversa, cuando uno comprime, está generando un acortamiento, y este acortamiento es el que es un componente fundamental en la formación de las cordilleras, de las cadenas de montañas de la Tierra. Hay otro tipo de fallas, que son las fallas de rumbo, o strike slip, en el cual los bloques se mueven horizontalmente uno respecto a otro. Acá no hay movimiento en la vertical, sino que solo movimiento en la horizontal. Entonces, cuando el bloque que está al frente mío se mueve en forma relativa respecto a mí hacia la izquierda, la falla se denomina sinestral o left lateral en esta imagen, mientras que cuando el bloque al frente mío se mueve hacia la derecha, estamos hablando de una falla dextral. Eso es respecto al bloque, esto es estando parado en el bloque que está al frente de la falla. Entonces, cuando uno, en la realidad, los movimientos de las fallas no hay muchos casos en los cuales las fallas se comportan así, que ya sean normales, inversas o de rumbo, pero en la realidad siempre tiene una componente híbrida de movimiento. Hay fallas inversas que tienen componentes de rumbo, hay fallas de rumbo que tienen componentes normales, y entre otras cosas. Pero al menos esta clasificación general nos permite entender, clasificar las fallas a primer orden respecto a sus direcciones de movimiento. Entonces, ¿cómo caracterizamos la orientación de una falla? Acá tenemos un conjunto de estratos que están basculados, y por ejemplo podemos asumir que acá hay una fractura, hay una falla que ha movido un conjunto de estratos respecto a otros. Entonces, acá tenemos el norte magnético, hacia el cual apunta nuestra brújula, y la orientación, el ángulo entre la capa de las rocas y de la falla respecto al norte es lo que se denomina el rumbo de una falla, o strike en inglés en esta figura. Mientras que el ángulo al cual están inclinadas respecto a la horizontal, que es esto que acá se denomina deep, es el manteo de nuestra falla. Entonces, con estas dos cosas, estas dos mediciones, que son las mediciones de rumbo y manteo,
podemos darle orientaciones en el espacio a nuestras fallas. Y esto se mide en terreno utilizando una brújula geológica, que uno le dice coloquialmente la Brunton, por la simple razón de que el fabricante más común de estas brújulas es Brunton. Y bueno, se enseñan a usar en los laboratorios y en terreno, y en este momento eso no está siendo posible debido a la pandemia. Entonces, el movimiento de estos dos bloques resulta en la formación de fallas, pero uno puede suponer que hay una magnitud, que hay un deslizamiento. Y eso uno lo puede cuantificar, por ejemplo, esto es un escarpe de una falla normal, este bloque baja respecto al bloque, el bloque colgante que está acá, baja respecto al bloque yaciente, y uno puede medir de aquí hasta acá cuánto se deslizó el plano de falla, y eso es lo que se denomina el deslizamiento de la falla, que es distinto a cuánto se mueve en la vertical y a cuánto se mueve en la horizontal. Normalmente uno cuantifica el deslizamiento en el plano. Y el movimiento de las fallas, de los planos de falla, deja un conjunto de estrías, que son estas que están acá. Entonces, la orientación de estas estrías, o también conocidas como Schlickensides en inglés, estas estrías nos permiten determinar la dirección del movimiento. Muchas veces uno no ve las fallas en forma tan clara como esto, sino que tiene que utilizar las estrías para determinar su orientación. Pero las estrías no permiten determinar el movimiento, la magnitud del movimiento, solo la orientación, porque no sabemos cuánto es, o sea, sabemos que si la estría mide esto, entonces esa es la magnitud del movimiento que generó esa estría, pero no permiten estimar el movimiento completo del plano de falla. Entonces, ¿cómo se ven las fallas en terreno en la realidad sin utilizar estos esquemas, estos como gráficas tan simplistas y en algunos casos un poquito teóricas, porque en verdad rara vez se ven tan claras como en estas figuras? Si tenemos una falla inversa, como las que suelen haber en la base de las cordilleras, por ejemplo, en la base de los Himalayas hay una gran falla inversa, en el borde oriental de la cordillera de los Andes también hay grandes fallas inversas. Estas fallas levantan los bloques, el bloque colgante por sobre el bloque yaciente. ¿Y en qué resultan? Cuando tenemos una falla que se empieza a formar, esta falla se empieza a deslizar, empieza a levantar parte de la superficie de la Tierra, empieza además de fracturar, además flecta las capas de la roca, dando origen a un pliegue, empieza a levantar las rocas que están arriba de ella, el movimiento continuo de ella a lo largo de millones de años produce el abombamiento de toda esta capa de roca, y después tenemos la presencia de la erosión, y la erosión hace que remueve una buena parte de las capas de roca. Entonces, en este caso, esta falla que se llama el cabalgamiento Lewis, que es en las montañas rocallosas del oeste de Estados Unidos y de Canadá, levanta capas de rocas del precámbrico, más de 550 millones de años, por sobre capas de rocas cretácicas que pueden tener del orden de 90 millones de años. Entonces, cuando uno ve esto en terreno, un estrato, por ejemplo, este blanco que está acá y este que está acá abajo, y que están desplazados uno respecto al otro, uno tiene evidencia de que tiene una falla inversa, porque estas capas que está acá y esta que está acá, al igual que esta y esta, fueron depositadas horizontalmente, y la falla inversa las levanta el bloque colgante, este que está acá a la izquierda, respecto al bloque yaciente. El plano de falla es este que está acá, y esto nos indica la flecha, la dirección de movimiento de la falla. Esto es lo que produce es lo que produce terremotos. Entonces, nuevamente hay una relación muy directa entre lo que son las fallas activas. Esto es una falla que ya no está activa, que no se está moviendo, pero cuando se mueven producen terremotos. Entonces, la geología estructural es prima hermana, de cierta forma, de la sismología. Solo que en la sismología uno utiliza las ondas acústicas que se generan por el deslizamiento del plano de falla para cuantificar el terremoto y estudiarlo, mientras que los geólogos estructurales utilizan la geometría de los planos de falla que uno puede medir para determinar
para determinar la magnitud de los terremotos actuales y los terremotos pasados. Un ejemplo más realista de una falla inversa es esta que está acá, que se llama Peñas. Truss es falla inversa de bajo ángulo o cabalgamiento. Y tenemos que esta capa de rocas, que son sedimentos miocenos, está levantada sobre esta capa de roca de sedimentos cuaternarios. Y esta falla está en el borde del orógeno andino, de la cordillera andina, en la región de Mendoza, en Argentina. Está deformando rocas del cuaternario, que tienen menos de 15.000 años, y por lo tanto es una falla activa. Entonces aquí, como las rocas son mucho más recientes que en la foto anterior, no se observan los estratos tan bien, pero uno puede datar material sedimentario dentro de ellas, por ejemplo, pedazos de carbón con carbono 14, y puede utilizar otras técnicas de datación para determinar las capas de las rocas, y con eso uno puede inferir que la falla está activa. Y el ejemplo de una falla activa, que ustedes quizás conozcan, es la falla de San Ramón, que se encuentra inmediatamente al lado de la ciudad de Santiago. Esta falla solo se conoce hace mucho tiempo, pero solo fue identificada como una falla activa el año 2010. Y por lo tanto se sabe que ha producido en el pasado, en el Holoceno, 2 terremotos de magnitud grande, 7 punto algo, no recuerdo exactamente. Y además de producir el plegamiento, el acortamiento de las capas de roca, produce lo que se llama un escarpe de falla, que es cuando la falla se mueve, va a levantar el bloque colgante, este bloque después va a quedar parcialmente va a empezar a caer por gravedad, pero va a resultar en un cambio de relieve positivo, donde el bloque colgante va a estar alzado respecto al bloque yaciente. Y de esta forma uno puede cuantificar cuánto se ha desplazado la falla y la magnitud de los terremotos que uno necesita para mover esta falla. Obviamente, a lo largo de muchos terremotos, el movimiento de la falla resulta en la formación del Cerro San Ramón y en el plegamiento de las capas de rocas que se observan en el cajón del Maipo. Pero esto lo vamos a tocar más cuando hablemos de terremotos. Las geometrías que se forman con las fallas normales, cuando uno estira la corteza, son un poco distintas. En este caso, lo único que hacemos es dar vuelta la dirección de los esfuerzos, entonces, la dirección de la deformación. En este caso, en vez de comprimir, estamos estirando, entonces vamos a hacer que este bloque se aleje respecto a este. Tenemos acá el bloque colgante y acá el bloque yaciente, acá está marcado como techo y muro. Y a medida que los bloques bajan, por ejemplo, acá tenemos que la falla se está empezando a formar, no tenemos mucho desplazamiento, pero cuando han pasado millones de años y se produce, los bloques, las capas rojas están separadas, por ejemplo, por kilómetros respecto en el bloque colgante y al yaciente, y el efecto de la precipitación y la erosión produce la formación de valles y de cadenas de montaña. Pero la erosión a la larga va a terminar también por erodar todo este paisaje, toda esta cadena de montaña, y vamos a quedar con algo aproximadamente más plano, más cercano a la topografía que había al momento de la formación de la falla. Pero aún así, dado que esta capa estaba en contacto con esta original, la falla sigue produjo un gran desplazamiento. Entonces, cuando uno también estudia fallas, tiene que considerar los efectos de erosión que remueven parte de las capas de roca y del paisaje de la superficie de la Tierra. ¿Cómo se ve una falla normal en la realidad? De esta forma. Tenemos nuestro estrato de roca, que está acá, y está desplazado por una fractura que se observa acá. Las fallas uno las piensa como si fueran planos, desde un punto de vista matemático son más fáciles de trabajar como planos, pero en la realidad son una serie de fracturas y paralelas, como se muestra acá y acá. Acá, por ejemplo, vemos que hay una subfalla porque esta capa de roca está desplazada respecto a esta capa de roca y esta está desplazada respecto a esta y esta respecto a esta. Entonces suelen formarse como sistemas de fallas más que una sola fractura en la realidad. Acá vemos muy bien que hay una fractura que permite acomodar el movimiento del bloque colgante
respecto al bloque yaciente que está acá. Pero en general lo que hace esto es sencillamente bajar el bloque colgante respecto al bloque yaciente, y midiendo cuánto es el desplazamiento de las capas acá, podemos, en el plano de falla, podemos determinar la magnitud del deslizamiento y del paleoterremoto, o de los paleoterremotos que generaron esta serie de fracturas. Acá tenemos nuevamente un poco de lo mismo, una falla. Vemos que no hay una continuidad horizontal de los estratos, sino que este estrato que está acá abajo, por lo tanto este es el bloque yaciente y este es el bloque colgante. Acá estamos estirando. La dirección de los esfuerzos no es la misma que la dirección de la deformación. Uno puede pensar que es la misma, pero en verdad no lo es, así que esto no indica el esfuerzo, sino que indica solo la dirección en la cual estoy deformando las rocas. Y esto baja, este bloque que está arriba baja por el estiramiento de las capas de roca. Y esta estructura donde uno tiene una falla normal a un lado y una falla normal al otro lado, es lo que se denomina un graben. Y se ven y son bastante comunes en zonas, por ejemplo, en las dorsales oceánicas. Entonces, las dorsales oceánicas están llenas de fallas normales, y los rifts continentales también están llenos de fallas normales. El otro tipo de falla son las fallas de rumbo, en las cuales el ejemplo más famoso es la falla de San Andrés, que queda en el oeste de Estados Unidos, y que es el borde entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Y el movimiento, en este caso, de una falla de rumbo, si yo estoy acá, en este bloque, vemos que el río, que está desplazado por la falla, sigue hacia la derecha, entonces la falla es dextral, produce una serie de offsets, de desplazamientos horizontales. Entonces uno, identificando la morfología, por ejemplo, de las quebradas que están cortadas por la falla, o de estos lagos que acá se llaman Sac Pond, uno puede identificar dónde está la falla activa, perdón, dónde está la falla de rumbo, y medir el desplazamiento horizontal de los bloques de la falla uno respecto al otro. Entonces acá el signo de pregunta dice qué tipo de falla es, y es una falla dextral, porque si yo estoy acá parado mirando hacia el otro bloque de la falla, vemos que el río está desplazado hacia la derecha. Entonces, estas fallas son como la falla San Andrés o la falla del norte de Anatolia, son importantes porque producen terremotos. Entonces acá vemos el resultado de un terremoto, el desplazamiento de este bloque respecto a este bloque. Acá es una falla dextral, esto se movió hacia la derecha respecto del bloque donde estoy. Y aquí les muestro lo mismo que les mostré en el esquema de hace 2 diapositivas, donde vemos que un drenaje está completamente desplazado respecto a este otro drenaje por el movimiento de la falla de San Andrés. Esto se llama Wallace Creek, la quebrada de Wallace, está en el estado de California, en Estados Unidos, y es probablemente el sitio más estudiado en cualquier falla a nivel de nuestro planeta para cuantificar el desplazamiento para cuantificar el desplazamiento de una falla y identificar los terremotos pasados. Y eso es porque esta falla genera terremotos cada vez que se mueve. El cómo los genera lo vamos a ver en las próximas clases. Y además está en un lugar que es muy asequible y muy fácil para ir. Entonces se ha estudiado durante varias décadas. ¿Cuántos minutos nos quedan? 10 minutos aproximadamente. Entonces, una cosa que hasta el momento hemos hablado solo de fallas, pero las fallas no son la única forma en la cual uno puede deformar la corteza de la Tierra, sino que algunas de las más espectaculares son la presencia de pliegues, que son estas capas que están acá, y estas capas, esto es un pliegue en las montañas rocallosas de Canadá, que yo tuve la suerte de una vez de ver esto. Esta foto no es mía, la foto que tengo yo es de mucho peor calidad que esta, y es un pliegue bien impresionante porque todas estas capas, que si no me equivoco son de caliza, originalmente estaban horizontales, y uno puede ver que ahora que están increíblemente acortadas precisamente por la formación de las montañas rocallosas del oeste de Canadá.
Entonces, el plegado es un resultado común de deformación dúctil, porque las capas no se están fracturando, sino que están fluyendo a escala de millones de años, se están comportando como un medio plástico a escalas de tiempo largas. Y se producen en general cuando, principalmente en capas que son más débiles que otras. Los pliegues, por ejemplo, son más fáciles de producir en calizas, en rocas sedimentarias, que en rocas intrusivas, como los granitos, o las riolitas, que tienen muchos cristales de cuarzo, y eso hace referencia a la mineralogía principal. La caliza uno la puede rayar muy fácil, perdón, la calcita de las calizas se puede rayar muy fácilmente, se puede romper fácilmente, mientras que el cuarzo, como es muy duro, según la tabla de dureza de Mohs, como vieron en la auxiliar, es un material mucho más difícil de romper y de deformar. Nuevamente, volviendo al ejemplo del fiordo de Última Esperanza, esta es una foto de un pliegue que no se ve tan bien, pero si uno sigue las capas de roca, ve que acá empiezan a cambiar su manteo. Están manteando en esta dirección, pero acá empiezan a mantear hacia el otro lado, y después empiezan a dar vuelta. Y eso es porque acá hay otro pliegue que al parecer está cortado por una falla en el centro del pliegue. Entonces, el movimiento de las fallas, como veremos en un par de diapositivas más, también nos produce la formación de pliegues. Van íntimamente de la mano. Entonces, si podemos considerar entonces los pliegues, el fallamiento y la distorsión, que es el cambio en la forma de los cuerpos geológicos, por ejemplo, las capas de roca, son ejemplos de diversas respuestas frente a la presencia de esfuerzos tectónicos. Entonces aquí lo que vamos a hacer, tenemos una capa de roca que está horizontal y va a ser comprimida. Acá tenemos un conjunto, por ejemplo, de cristales, los cuales cuya forma es media homogénea, y van a ser distorsionados por la presencia de un esfuerzo, mientras que aquí la capa de roca que está horizontal va a ser fracturada y fallada en vez de ser deformada, en vez de ser acortada. Perdón, en vez de ser plegada. Entonces, dependiendo de las propiedades mecánicas de la roca, cuando yo aplico estos esfuerzos horizontales, que son de mayor magnitud que los esfuerzos en otras direcciones, cuando uno produce un plegamiento, en este caso, uno produce una fractura con un fallamiento y uno produce un acortamiento de las capas de los elementos, las capas de roca. Cuando las rocas son más bien plásticas, uno puede deformarlas y generar pliegues, como en este caso que está acá. Si no se fracturan, pues cambian su forma y en este caso aumenta la electricidad, porque estos minerales eran originalmente con formas aproximadamente circulares y ahora son elongados. Y cuando la roca se fractura, producimos una falla y la falla se puede seguir moviendo un bloque respecto a otro, y en este caso el bloque colgante de la falla se levanta por sobre el bloque yaciente. Entonces son diversas respuestas que van de la mano de la magnitud de los esfuerzos tectónicos. Entonces, ¿cómo relaciono uno en forma un poquito más geométrica un pliegue y una falla? Esto es lo que se llama un pliegue por propagación de falla. No vamos a entrar en mayores detalles. Estos son modelos geométricos en los cuales las capas que estaban originalmente horizontales, son plegadas y levantadas. Y en este caso, esto es netamente geométrico. Acá no hay mecánica ni nada, solo hay una geometría. Entonces, el movimiento de una fractura, que en este caso una fractura que está horizontal, después tiene un manteo que está acá y después vuelve a ser horizontal, esto es una falla. El movimiento el movimiento de la falla al transportar el bloque yaciente sobre esta geometría, produce el plegamiento de las capas de rocas. Entonces, esto que está acá, esta capa negra, estaba originalmente acá abajo. Entonces, de esta forma, uno puede, con este tipo de geometrías que son completamente geométricas, repito, no hay una física detrás de este modelo en particular, pese a que es un modelo muy utilizado para generar, para explicar la formación de los pliegues,
uno puede utilizarlo para, por ejemplo, comparar los ángulos que tienen las distintas partes de las capas de las partes del pliegue. Hay otro tipo de modelos, que son los modelos de deslizamiento flexural o flexural slip en inglés, en el cual si uno tiene capas de roca que están horizontales, la masa, las capas mantienen su espesor, pero al mantener su espesor tienen que flectarse. Y al flectarse, lo que tienen que hacer es deslizarse internamente entre ellas. Entonces también se produce un pequeño fallamiento al interior de las distintas capas de roca que forman este pliegue. ¿Y esto cómo lo ve uno en la realidad? Acá vemos nuestro pliegue, donde tenemos distintas capas de roca, y estas discontinuidades que están acá son fallas que permiten acomodar el movimiento de las distintas capas de los distintos estratos, cosa de que se mantenga el espesor. Y eso de la mantención del espesor es básicamente que uno está conservando la masa. A la derecha hay un esquema de cómo un geólogo se imagina esta cosa más en detalle, cómo un geólogo se imagina esto. Y lo que vemos es que las distintas capas de roca están donde la fractura que acá está identificada como una falla es consistente con la presencia de estos espacios que son por donde va la falla. Entonces, acá hay una serie de terminología técnica de los pliegues que van a aparecer en la diapositiva siguiente. Entonces, con esto uno puede empezar a entender cómo se puede empezar a formar un pliegue y cuál es su relación con las fallas. Son un ejemplo, ambos, de los procesos de deformación de la corteza terrestre. Entonces, en esta figura, lo que muestro son un conjunto de pliegues en el cual los pliegues se denominan como anticlinal o sinclinal, y hay una zona que se llama la línea de bisagra o la línea de buzamiento, donde las capas de roca cambian el manteo que tienen. Entonces, cuando las capas mantean alejándose de la línea de plegamiento, tenemos un anticlinal, que es un pliegue de forma convexa, mientras que cuando las capas mantean acercándose hacia la línea de buzamiento, tenemos un sinclinal, que es este pliegue en forma cóncava. Y las capas de la línea de buzamiento, que es esta que está acá, sigue los puntos de curvatura máxima, es la línea que une el punto de máxima curvatura de las capas de roca que están manteando. ¿Cómo ve uno esto en la realidad? Un sinclinal, acá vemos un esquema geológico, vemos un conjunto de capas que cambian su orientación, y el hecho de que las capas mantengan hacia la dirección de la línea de la línea de buzamiento, que es esto que se llama hinge, se define como un sinclinal. Esto acá está erodado, entonces acá las capas mantean hacia la línea de bisagra, hacia la línea de buzamiento, mientras que acá mantean también hacia la línea de buzamiento, pero en dirección opuesta. Cuando tenemos un anticlinal, es básicamente lo mismo, pero al revés. El plano la línea de bisagra se encuentra acá, y en este caso, las capas, el manteo es alejándose de la línea de la línea de buzamiento. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Así. Esto, que es una imagen aérea de un anticlinal en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Esto no es en Chile, y lo puse porque es probablemente uno de los mejores ejemplos de un pliegue. Vemos un conjunto de capas de roca sedimentaria que tienen continuidad a ambos lados de este cerro, que está parcialmente abombado. Entonces acá vemos una capa, acá vemos esta capa más verdosa que se repite a ambos lados del cerro. Acá vemos otra capa de roca que acá no aparece muy bien, y no aparece porque hay erosión, está cubierta por un material fino que no permite prolongarla muy bien hacia el otro lado del cerro. Pero la capa roja, por ejemplo, que aparece acá y acá desaparece, vuelve a aparecer acá. Acá está tapada por material que cae desde el cerro. Entonces, cuando uno hace un corte
uno lo que ve es un anticlinal con el eje, con la línea de buzamiento acá arriba, a lo largo de todo el cerro, y ve que las capas cambian su orientación respecto a lo largo de la línea de bisagra. Estos lados de los pliegues se denominan limbos, acá el limbo del pliegue, la línea de bisagra, que es esto que está, perdón, la línea de buzamiento está acá, y aquí vemos una interpretación en 3 dimensiones del pliegue junto con cómo es el perfil en profundidad. Entonces vemos el abombamiento, que nos da el eje del pliegue con el ángulo, con la línea de buzamiento, y vemos que las capas mantean a ambos lados del pliegue. Esto mantea hacia allá y esto mantea hacia acá. Entonces, de esta forma, uno puede identificar un pliegue en la realidad. Estas son cosas que viéndolas desde un computador pueden parecer un poquito abstractas y son efectivamente cosas que uno tiene que ver en terreno para hacerse una idea de cómo es un pliegue en la realidad. Bueno, ya llevamos 1 hora, así que vamos a dejar la clase hasta acá. No alcancé a pasar todo lo que quería pasar, pero no importa, vamos a seguir. Como esto está asociado también a la formación de terremotos y de cordilleras, vamos a seguir la clase del jueves con lo que me quedó de esta clase, junto con los temas que corresponden a esas 2 clases. ¿Tienen alguna consulta? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Se supone entonces que lo que está pasando en la falla de San Ramón está haciendo que el Cerro del Plomo, creo que es el que está arriba, no El recuerdo, San Ramón, San Ramón, el Cerro San de San Ramón. Ramón esté Sí, creciendo aún más. sí, sí. Pero no, sí, a escala geológica está creciendo. Nadie hace un par de años se puso para el monitoreo de la falla, se puso una estación de GPS, los mismos GPS que tienen en tu teléfono, pero con unas antenas más grandes y por lo tanto son instrumentos mucho más precisos, para medir en tiempo real si es que el movimiento de la falla está levantando parte de la cordillera. Lo que se ha inferido midiendo los desplazamientos en una trinchera, que también vamos a hablar cuando hablemos de terremoto, son desplazamientos del orden de una fracción de milímetro por año. Entonces no son cosas que al día de hoy se puedan medir en forma instrumental, sino que uno al medir el desplazamiento acumulado entre los bloques de la falla, uno lo divide por el tiempo y en base a eso uno le da un número que son, creo que 0.4 milímetros por año. Ya. Y otra pregunta que también me había surgido era, ¿también existen entonces fallas inactivas? Como que ya Sí, cumplieron la etapa de... sí, exactamente. Entonces, las fallas no están activas siempre, sino que tienen un tiempo finito. Y lo que se ha visto en experimentos de laboratorio y lo que vamos a ver en la próxima clase es que cuando uno tiene un frente de fallas como este, en algún momento la falla principal era esta que está acá atrás, y se produce una deformación de la corteza, un plegamiento como este, pero eventualmente va a ser mecánicamente más fácil propagar la falla en una dirección frontal y que esta falla pasa a ser inactiva. Entonces, esta va a ser la falla activa. Pero eventualmente va a requerir más energía mover esta falla que seguir propagando la falla en la dirección hacia el frente cordillerano. Entonces, las fallas tienen una vida finita. No son activas siempre y hay fallas activas e inactivas. Y las activas son las peligrosas y en nuestro país las fallas activas como esta, lamentablemente, en general, están muy mal estudiadas. O sea, más que mal, están muy poco estudiadas. Ya, gracias. De nada. ¿Más consultas? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? ¿cómo se llamaba la falla de rumbo que se movía a la izquierda respecto a mí? Esa se llama sinestral. Ah, ya. Sinestral y dextral. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el drenaje. El drenaje que está desplazado por la falla. Y como estoy acá, si yo estoy parado en este punto y veo al frente, veo que la falla está hacia la derecha. Entonces eso es una falla dextral. Si hubiera estado hacia el otro lado, está hacia la izquierda, y ahí es una falla sinestral. O left lateral, si uno la ve en inglés. Ya.
Muchas gracias. De nada. Profe, ¿Sí? sobre los videos de las clases, que por lo menos la de la semana pasada, al intentar verlo, pide como que hay que pedir permiso. Ah, ya, Por lo lo voy a dejar abierto para todos los estudiantes. Gracias por recordarme eso. Y también si puede subir el PPT de la clase Sí, pasada. sí, eso se me olvidó. Gracias por el recordatorio. Ahí les pido disculpas por no haberlo subido el mismo día de la clase. Lo voy a subir en la tarde, junto con esta. Profe, ¿Sí? entonces si uno analiza el desplazamiento que ocurrió en la falla, uno puede más o menos saber la magnitud del terremoto. Sí, de hecho, sí. O sea, por Pero ejemplo, en esa dice, foto sería como un terremoto muy grande, ¿o no? Porque el desplazamiento fue muy grande. en primer orden sí, pero la respuesta es más compleja porque no hay evidencia de que los terremotos, por ejemplo, tengan una magnitud infinita, sino que llegan hasta magnitud 9. Cuando hablemos de terremotos, les voy a decir lo que es la magnitud 9. Entonces, lo que uno infiere es que son múltiples terremotos los que dan origen a este desplazamiento. Ah, perfecto, como una superposición. Sí, exactamente. Exactamente. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Y, profe, ¿es posible distinguir entre un movimiento como continuo por varios terremotos o entre uno grande por uno? Se puede, y eso es lo que hace la gente que hace paleosismología, y te voy a dar la respuesta de cómo se hace cuando ya hablemos de terremotos. Ok, vale, gracias. De nada. ¿Más consultas? ¿Preguntas? Bueno, si no tienen más consultas ni preguntas, dejamos la clase hasta acá. Que tengan buenas tardes. Profe, Chao, profe, que esté bien. Hasta luego. Chao, Que profe, estén muchas bien. gracias. Gracias. Hasta luego, que estén Cuídense. bien.